En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente bienvenidos, mis queridos hermanos. Empezamos con el tercer día de nuestro curso de figuras bíblicas de espiritualidad. En ocasiones anteriores hemos hablado, el primer día hablamos acerca de Moisés y la espiritualidad del desierto. Decíamos que la espiritualidad de Moisés en el desierto nos invitaba a la conversión. Prioritariamente, sabemos que el mensaje central de nuestra fe es, en primer lugar, la conversión. En cuanto a respuesta nuestra, por supuesto, porque podríamos ir a alguien puede decir, no, el mensaje central de nuestra fe es la cercanía de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios, la salvación de Jesús. Claro, lo entendemos, pero para nosotros, para este actuar del que venimos hablando, de la espiritualidad como un estilo propio de vida, como una forma de actuar, de conducirse, pues la espiritualidad del desierto nos recuerda y nos invita a la conversión, en primer lugar. Ahora hemos entrado a una segunda espiritualidad, la espiritualidad de Elías. Decíamos que en el nombre de Elías estaba también algo así como la misión y por tanto un poco también la espiritualidad de Elías. De él comentábamos que su nombre significa mi Dios es Yahvé. Y también decíamos algunos datos de este profeta. Lo ubicábamos con estos puntos, siglo IX, y hacíamos una alusión al teólogo José Román Flecha Andrés con esta hermosa definición de Elías, o más que definición, un acercamiento personal, cercano a Elías. Este era Elías, aquel que venía de la fidelidad. Y era importante esta situación de la fidelidad, decíamos, porque Elías vivió en un tiempo, si recordamos, obviamente si lo recordamos, lo podemos traer en este momento a colación y lo haremos, vaya, pero si no recordamos, en el video anterior, ahí está, porque hablábamos justamente de estos puntos, de la idolatría y la crisis. Los tiempos en los cuales vivió Elías eran tiempos de idolatría y por tanto algunos estudiosos mencionan que eran tiempos de crisis. Por eso me gusta mucho que entendamos esta parte. Voy a volver con estas dos palabras en un momento más, mientras hago una pequeña referencia al tema de la espiritualidad de Elías, que le llamábamos de la montaña y de la brisa. En primer lugar, bueno, sabemos que la montaña en el ámbito bíblico pues significa, por supuesto, una cercanía con Dios. Porque en la mentalidad bíblica, sobre todo la más antigua, se creía en los estratos en los cuales estaba compuesto la creación y lo más alto pertenecía al ámbito, a la esfera de lo divino. Por eso cuando alguien quería, por así decirlo, acercarse a Dios, subía a la montaña. El mismo Moisés, de quien hablamos en el tema anterior, subía a la montaña para hablar con Dios. Y Elías se encuentra, decíamos, en un momento en el que tiene que enfrentarse con gente idólatra. Gente que tiene como una cierta confianza en dioses llamados, o en un dios llamado Baal, o los Baales también se llaman. Este nombre, Baal, es muy interesante porque Baal etimológicamente significa señor y también significa marido, no esposo, marido. Porque marido en el ámbito bíblico tiene la connotación de ser el propietario de lo otro, ¿sí? Mientras que esposo significa más bien el compañero de lo otro. Es decir, Dios, más que decir yo seré tu marido, dice yo seré tu esposo. Mientras que los Baales eran los maridos, los propietarios, los que aprisionaban, ¿sí? Era un nombre pues genérico para uno y varios dioses, Baal, los Baales, que hacía alusión pues a aquellos dioses con minúsculas siempre, por supuesto, en los cuales la gente ponía su confianza, su vida y todo esto. A esta creencia en ciertas divinidades que, por cierto, no existen,
le llamamos idolatría, ¿sí? Nosotros conocemos, por ejemplo, la idolatría, es decir, ese culto a ídolos, tal cual, pero también quizá hayamos escuchado la palabra que comparte raíz y por eso la menciono únicamente, la monolatría. Monolatría es yo creo en muchos dioses, pero solamente adoro a uno, solamente le hago reverencias a uno. Monolatría. No es lo mismo, por supuesto, que monoteísmo. Monoteísmo es creo en un solo Dios. Monolatría, creo en varios dioses, pero adoro solamente a uno. Por eso también nosotros el día de hoy, aunque pudiésemos decir que no somos politeístas como los pueblos antiguos que creían en muchos dioses porque solamente creemos en un solo Dios y lo repetimos los domingos, puede ser que en la práctica seamos más bien monólatras. Puede ser, no estoy diciendo que así sea, no es una afirmación tajante. Muchos puede ser que crean en varios dioses, no en el sentido de llamarles Dios, el Dios tal, el Dios tal, el Dios lo otro, sino en el sentido de tenerlos, tomarlos como Dios, ¿verdad? Como si fueran un Dios. ¿Y qué significa esto? Mi vida está 100% supeditada a tal situación. La semana pasada decíamos algunas de estas situaciones, por ejemplo, el trabajo, decíamos el dinero. Hay gente que su Dios es el trabajo. No estamos diciendo que el trabajo sea un Dios, sino que para algunas personas ponen idolátricamente al trabajo como el centro de su vida, ¿sí? Algunas de estas personas ponen idolátricamente en el centro de su vida al dinero, decíamos, ¿no? Es decir, en ese sentido, en la práctica, sobre todo, por supuesto, efectivamente muchos tratamos como Dios aquello que no lo es. Por eso, este tiempo, decíamos, es también un tiempo de crisis. La palabra crisis, por una parte, sabemos que significa como un tiempo duro, un tiempo difícil, ¿cómo no? Por supuesto. Pero también la palabra crisis, a mí me gusta mucho más ir en ese sentido al original. La palabra crisis hace referencia a tiempos de decisión, ¿sí? Crisis, de hecho, la palabra crisis, y ustedes disculpen a mis mascotas, ¿verdad? La palabra crisis hace alusión o viene de la palabra griega krinein. Krinein en griego significa juzgar. Y este juzgar se refiere a hacia dónde me voy, ¿sí? Crisis, por tanto, es un tiempo de elección, de decisión. En ese sentido, pues, es que estamos hablando de la crisis, no nada más en el sentido de tiempos difíciles. Es decir, efectivamente, el pueblo de Israel, efectivamente, estaba pasando por una situación muy dura, porque muchos se estaban yendo con otros dioses, con otras ideas, mejor dicho, porque como ya hemos dicho en otros momentos, no existen otros dioses. Y como no existen otros dioses, en realidad nadie se va con otro dios, nadie, sino que se va con otra idea de Dios, ¿sí? A veces, por tanto, es bueno hacer esa distinción para que no caigamos en ese error de que nos vamos con otros dioses. No, no hay otros dioses. Nosotros los tomamos como si fueran dioses, pero no lo son, por supuesto. En este caso, pues, como estamos comentando, ¿cuál sería la crisis? La crisis estaría basada en la pregunta, ¿y tú con quién estás? ¿Tú en quién confías? ¿Tú a quién le pones tu vida? ¿A quién le das tu vida? Elías, de quien estamos hablando, Elías se enfrentó, por así decirlo, él siendo profeta, se enfrentó con cientos, más de 400 profetas de Baal, como se dice, ¿no? Profetas de Baal. Bueno, pues estos profetas de Baal ya habían convencido a muchos, por supuesto. Había por allí unos reyes, que eran reyes paganos, por supuesto. Y estos reyes, Jezabel era la que estaba allí, la reina y todo esto, bueno, pues habían convencido a muchos de que se fueran con otros dioses. Y llega un momento en el que hay una famosa confrontación, a ver si nos suena el nombre. Y por eso es que Elías tiene que ver mucho con ellos. El Monte Carmelo.
Quizá hayamos escuchado de los famosos carmelitas, ¿verdad? Bueno, pues tienen que ver con esto. ¿Qué pasó en el Monte Carmelo? Ahí hay un primer momento de montaña, ¿eh? Por eso es importante la espiritualidad de la montaña. Pues la montaña, o en este caso el Monte Carmelo, es el lugar donde Elías se enfrentó con los profetas de Baal y les ganó, ¿verdad? Les ganó, los dejó en ridículo, los hizo trizas, los hizo polvo. Se lo podemos ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Pero aquí viene lo importante, porque vamos a ir avanzando. Resulta que después de esto, Elías es amenazado de muerte. Y en esta amenaza, Elías también es perseguido y Elías huye. Bueno, es un movimiento totalmente normal. Cualquiera frente al peligro huye. Bueno, es algo, repito, que no hay necesidad, algo así como de explicar, porque es instinto de conservación. Uno puede decir, pero ¿qué no me acabas de decir que Elías creía en Yahvé, el único Dios? Sí, claro, por supuesto, pero hasta el más creyente, mientras sea un ser humano en un proceso, hasta el más creyente falla, ¿verdad? Así que debemos tener mucho cuidado también, porque no significa que porque seamos creyentes y de alguna manera creyentes activos en la fe, no podemos creer que no vamos a fallar. Tenemos que tener más bien cuidado, debemos tener mucho cuidado porque cualquiera vuelve a sus instintos más que a su fe. Elías, pues, vuelve a su instinto y escucha que lo amenazan de muerte y lo que hace es huir. Y entonces emprende este camino que a mí particularmente no puedo extenderme y lamentablemente no puedo contar porque me llevaría mucho tiempo. Mi experiencia no es presunción decir parecida, sino mejor dicho, mi experiencia iluminada por lo que sufrió, lo que padeció Elías. Pero Elías emprende un camino de huida que lo va a conducir a otra montaña. Fíjate qué interesante. Hay una montaña, el Carmelo, donde Elías ganó, venció. Pero habrá otra montaña, que es a la que se dirige, el Horeb, que es donde Elías fue vencido. ¿Sí? Y esta es preciosa, porque Elías va de camino hacia este monte, va huyendo, y llega un punto en el que dice, ya no más, ya no puedo más, ya no quiero más. Miren, esta actitud es muy común en todos los seguidores de la auténtica fe. La desesperación, la impaciencia, el sentirse derrotado. Es muy común, no es para nada algo particular de uno. Si tú te has sentido así, no te preocupes. No estoy diciendo, no estoy cayendo en el mal de muchos, consuelo de tontos. Para nada, para nada. Sino estoy diciendo que aquello que has vivido no es porque tú seas peor que los demás. Esos momentos en los cuales te has sentido apagado, apagada, en los cuales te has sentido como que ya no quieres seguir adelante, en los que el miedo, la impaciencia, la tristeza, la soledad te han caído y de repente ya no quiero más, ¿verdad? Pues todos esos momentos hasta el mismo Elías los vivió y muchos más, por supuesto. Dicho esto, entonces, el Señor empezó a preparar este encuentro que iba a tener con Elías, porque de camino a la montaña, Dios envió un mensajero para que fortaleciera a Elías y siguiera su camino. Bueno, pues Elías siguió su camino. Repito, no me puedo meter tanto porque queremos el mensaje más que el detalle, pero Elías pues este mensajero le dio de comer, lo alimentó y lo animó y le dijo, y síguele. Y pues justamente, quizá algunos de ustedes recuerden que al iniciar la Semana Santa, puede ser que lo recuerden, al hablar de los 40 días que son
el periodo que dura la Semana Santa, perdón, la cuaresma, dije Semana Santa, la cuaresma, al iniciar la cuaresma, que son 40 días, se menciona los 40 días de Jesús en el desierto, se menciona los 40 años de Moisés en el desierto, si ustedes se acuerdan, pero también se mencionan los 40 días de Elías rumbo al encuentro con Dios en la montaña. Entonces, este encuentro es precioso, porque Elías es capaz de llegar al monte Horeb. Me permito leer directamente, ahora estamos en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, me permito leer la segunda parte, la brisa. ¿Sí? Primero la montaña, que ya estamos hablando de este encuentro, de este lugar en el cual vamos a ponernos frente a frente con Dios, y vamos a ver también qué significa, claro está, ¿no? Entonces Elías llegó al monte Horeb, al monte de Dios. Bueno, pero es que si no recordamos, lo tenemos que recordar. Y aquí está parte de la espiritualidad. Muchachos, ¿cómo le tenemos que hacer, mis queridos hermanos, para seguir adelante cuando ya no queremos seguir adelante? Recordar nuestra alianza con Dios. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, que es el caso más quizá paradigmático para entender esto. En el caso de los matrimonios, algunos matrimonios llegan a un punto en el que dicen, ya no se puede más, ya no aguanto más, lo obvio es la separación. Pues no, lo obvio para el mundo, para Dios no. Para Dios lo obvio es recordar la alianza. ¿Sí? Cuando nosotros andemos, como decimos aquí, ¿verdad?, arrastrando la cobija, penando, tenemos que recordar la alianza. Es lo que hizo Elías, o es lo que nos invita a hacer Elías, por supuesto. Recordemos que hemos hecho una alianza de amor, en primer lugar con nuestro esposo o esposa, pero también hemos hecho una alianza de amor con Dios. Nuestro sacramento matrimonial es una cosa impresionante, súper, súper fuerte. Por eso, y esto lo vemos, insisto, en que la segunda montaña a la que va Elías, donde va a ser vencido, él ya venció en el Carmelo, pero ahora va a ser vencido, es el Horeb. Y el Horeb es el mismo monte donde Moisés hizo alianza con Dios, el Sinaí, ¿verdad? Entonces, ahí llega. Y ahí es donde va a tener su encuentro con Dios. Pero es impresionante, porque dice la escritura que pasó, estando Elías en una cueva en el monte Horeb, pasó un huracán. Y él dijo, seguramente aquí está Dios. El huracán vino y se fue, y Dios no estaba en el huracán. Después vino un gran terremoto, y dijo Elías, pero por supuesto que aquí va a estar Dios. Y el terremoto vino y se fue, y Dios no estaba allí. Por último, después del terremoto hubo incluso fuego. Recordemos que el fuego también era una imagen de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero, y van a ver ahorita, les voy a decir por qué no. En este caso, para Elías. Pero después del fuego, el susurro de una brisa suave. Una suave brisa. Y ahí estaba Dios. Qué importante, mis queridos hermanos, que veamos lo siguiente. Qué importante es que para algunos la presencia de Dios, el encuentro con Dios, mejor dicho, el encuentro con Dios va a ser a través de una situación muy fuerte, muy estruendosa, muy espectacular. Habrá quien te diga, es que yo estaba en una vida de vicio, en una vida terrible, una vida tormentosa, y ahí me encontré con Dios. Bueno, es su encuentro personal con Dios. Pero habrá otros que digan, es que yo estaba en mi vida, estaba tranquilo, tenía, pues por así decirlo, todo lo que alguien necesita para estar en paz, pero sentía que algo me faltaba y me encontré con Dios. Tenía casi todo, por así decirlo, lo que el mundo puede ofrecer, y le faltaba algo, pues nada más le faltaba a Dios, por supuesto. Entonces, en este caso, estas personas a veces no se encuentran con Dios en momentos tormentosos, sino en momentos muy delicados, muy suaves. Por eso, no todos tenemos la misma experiencia de Dios. Habrá gente, y de verdad que eso es importante que lo entendamos, habrá gente
que se encuentre con Dios, por así decirlo, repito, voy a poner ya situaciones concretas, en un retiro, y en este retiro estén haciendo mucho y invocando al Señor, y haya fuego, por así decirlo, y ahí se encuentran con Dios. Muy bien, pero habrá otros que por su parte digan, no, 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 yo estaba en casa, estaba con mi hijo, estaba con mi hija, estaba con mi familia, y en esa paz me encontré con Dios. Esa es la suave brisa. Primero, la montaña nos recuerda, nos invita a recordar la alianza. En la espiritualidad ignaciana se nos recuerda lo que se llama principio y fundamento. Principio y fundamento. ¿De dónde viene todo? ¿En qué se fundamenta todo? Todos tenemos un principio y un fundamento. ¿Y en qué ponemos, en dónde fundamentamos nuestra vida, por así decirlo, y sobre todo nuestra vida de fe? Claro está, claro está. Entonces ahí está una primera cuestión. Encontrar, pues, recordar. A veces algunos, hay quien lo dice así y me gusta mucho porque ayuda también mucho. Dice, recuerda por qué has iniciado esto. Cuando las cosas no van bien, por así decirlo, cuando muchas situaciones no van bien, recuerda por qué iniciaste. Recuerda qué fue lo que te movió, lo que te motivó a hacer tal o cual situación. Cuando lo recuerdes, entonces vas a decir, vaya, está bien, vamos, seguimos adelante. Porque, insisto, hay situaciones que nos desaniman, nos ponen, usando otra vez la palabra, nos ponen un poquito en crisis, ¿verdad? Entonces hay que recordar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando hay situaciones que nos agreden, por así decirlo, que nos desmotivan, recuerda por qué iniciaste todo. Esa sería la montaña. Y la brisa, insisto, es recordar la distinción de maneras de encontrarnos con Dios. Miren, voy a proponer dos líneas que no son contradictorias, salvo que seamos muy estrictos. Me parece más que son complementarias. Hay quien dice lo siguiente: Dios no se repite. ¿A qué se refiere? A que puede ser que alguno de nosotros, por ejemplo, se haya encontrado, voy a inventar ahorita para poder proponer, un viernes en la noche, en tal lugar, más o menos en tal mes, en tal fecha. Voy a inventar, por ejemplo, estamos a 15, 16, el próximo viernes es 18. Pensemos que un viernes 18 de junio, ¿verdad? En X lugar, en X iglesia, puede ser, cualquier templo, se encontró con Dios a las 9 de la noche. Y es hermoso, ¿no? Y se lo encontró hiper precioso. Y puede pensar que al siguiente viernes, que al siguiente viernes, que al siguiente mes, que al siguiente 18, que al siguiente junio, se tiene que volver a encontrar con Dios. No, en ese sentido, Dios no se repite. ¿Sí? En ese sentido, Dios no está condicionado a hacer lo mismo siempre. Bueno, entonces, nosotros, por ejemplo, la brisa nos tiene que ayudar a entender que si nos hemos encontrado de una manera con Dios, todavía podemos encontrarnos de 1000 maneras diferentes con Él. Todavía. No siempre va a ser en el huracán, en el terremoto, en el fuego. A veces va a ser en la brisa, donde no pensaríamos que está Dios. Por eso es importante que entendamos que aunque el fuego es un signo de la presencia de Dios, no siempre es obligatorio encontrarse con Dios de esa manera. Incluso lo voy a poner con otro ejemplo que espero que podamos analizar en sentido. En la Eucaristía. En la Eucaristía está realmente presente Jesucristo nuestro Señor, que es Dios. De eso no hay duda. De lo que sí tenemos que ponernos a analizar es, aún estando Jesucristo realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, ¿cuántas veces hemos tenido experiencia real de encuentro con Él? Es muy diferente. Yo sé que podemos estar convencidos intelectualmente, pero otra cosa es el encuentro.
otra cosa es el encuentro, ¿sí? Entonces, a lo mejor uno tiene ya hasta su forma de comulgar, por así decirlo. Uno tiene hasta su forma de decir, yo veo, por ejemplo, que en mi parroquia, cuando traen al Señor desde el sagrario, la gente se arrodilla, porque yo sé que saben que ahí está el Señor. Por supuesto, yo sé que saben, no dudo de que lo sepan en absoluto. Comulgamos y algunos se arrodillan y algunos también hacen una oración muy profunda. Perfecto, está perfecto, es excelente, pero no quiere decir que todos tengan la misma experiencia de Dios en ese momento. Algunos puede ser que no estén sintiendo nada. Algunos puede ser que se estén obligando a sentir algo, porque como saben que ahí está Dios, es que tienes que sentir. No, 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 no nos obliguemos. Es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que toca el corazón. Por eso, lo que uno tiene que hacer es poner su corazón. Y si en ese momento el Señor dice, ten este momento de encuentro conmigo, híjole, es un momento realmente maravilloso. Pero si en ese momento no sentimos absolutamente nada, no nos preocupemos. Dios sigue ahí. Mi comunión sigue 100% eficaz, efectiva. Pero este encuentro, en el sentido de que me mueva, puede que en ese momento sea distinto para cada uno y que quizá uno no tenga como tal, ese encuentro con el Señor. No estoy diciendo otra cosa, sino simplemente que no haya ese clic entre el corazón de Dios y el corazón nuestro, aunque hay comunión, hay comunión. No estoy diciendo que no, por supuesto. La brisa entonces puede que no esté, repito, Dios en la tormenta, en el huracán, vaya en el terremoto, en el fuego, sino en la suave brisa. ¿Cómo? Y eso es bien bonito. ¿Cómo será la próxima vez que nos encontremos con Dios? ¿Cómo será la próxima vez? Ha de ser algo realmente precioso tener en consideración que a lo mejor yo ni me esperaba, ¿no? A lo mejor dice alguien, yo ni me esperaba que Dios se me manifestara a través de un niño, a través de mi vecino, ¿verdad? Hay gente que de verdad se encuentra con Dios a través de su vecino, aquel vecino, sobre todo el que dices, pues no me cae tan bien, ¿no? Somos tan amigos, pero me encontré con Dios a través de mi vecino, de alguna circunstancia, de su jefe, yo no sé, pero por poner un caso muy particular y muy concreto, bien interesante, yo me encontré una vez con Dios, sentí su presencia amorosa, sentí su misericordia a través de un amigo mío ateo, ¿verdad? Él se declaraba ateo, por supuesto, no es que yo dijera que era ateo, él decía yo soy ateo, pero hubo un momento, tuve una experiencia con Dios a través de él. Imagínense, ¿no? O sea, es decir, yo nunca me hubiera imaginado eso. Yo digo, a ver, voy a platicar con tal padre, con tal monja religiosa, con tal persona que tiene una espiritualidad muy grande para que me ayude en mi encuentro con Dios. No, yo ni siquiera lo estaba buscando. Yo dije, no, seguramente aquí no está Dios. Y ahí estaba Dios. Entonces hay que tener esa mirada bien abierta, no hay que ser de mente y de miras cerradas. Él es pues Elías con la montaña y la brisa, y en nuestra vida es justamente esto lo que nos está invitando. Uno, a renovar nuestra alianza. Esa es la montaña. Y dos, a abrir nuestra perspectiva, nuestro juicio, para no entrar únicamente en una cerrazón, ¿sí? Si no vemos a Dios en la brisa, en el sentido de que nosotros, a ver, repito, no es que no lo sintamos en la brisa, sino que lo que nos quiere decir es que no limitemos el encuentro de Dios a una sola cosa o a dos muy concretas, ¿sí? Esos, repito, son Moisés y Elías. Entramos directamente al tercero de nuestros personajes bíblicos, figuras bíblicas de espiritualidad. Y esta figura a mí me va a encantar muchísimo, espero que a ustedes también les encante muchísimo la reflexión, sobre todo por una cosa. Hace poquito tiempo, vamos a hablar de Samuel, por supuesto, hace un poquito tiempo escribía algo, o bueno, proponía algo sobre Dios en Facebook, y entonces una persona que no comparte nuestra fe cristiana católica empezó como a intentar polemizar, ¿verdad? Y una de sus ideas más concretas es que a Dios lo podemos encontrar en cualquier parte. Esto, mis queridos hermanos, el día de hoy
es lo que nos da en llamar relativismo, ¿verdad? El relativismo intenta decirnos que no hay algo establecido, sino que todo puede ser válido. En ese sentido, el relativismo nos dice que, fíjense, lo voy a decir así de una vez, que no hace falta ir a la iglesia, entiéndase el templo, entiéndase la asamblea, la reunión, la misa misma, las oraciones en el templo, no hace falta para encontrarse con Dios. Bueno, que no haga falta, por así decirlo, no implica que en el templo no haya encuentros, que es lo que en realidad quienes dicen que no hace falta ir a la iglesia, lo que están indirectamente diciendo es, no vayas al templo. ¿Por qué? Porque no hace falta ir al templo para que te encuentres con Dios. No hace falta. A Dios te lo puedes encontrar en cualquier lugar. Bueno, de alguna manera tienen razón. De hecho, en lo que acabamos de comentar de Elías, podemos decir efectivamente, a Dios lo podemos encontrar en muchos lugares. Y eso es una de las cosas que le dije. Pero también, o mejor dicho, esto no implica que no haya necesidad de ir al templo, para empezar. Que no haya, o que ir al templo sea una pérdida de tiempo. No lo implica, para nada, en absoluto. Y la figura bíblica de Samuel nos lo va a corroborar precisamente. La historia de Samuel es una historia bien bonita, bien interesante también, por cierto, bien interesante, y que la encontramos de entrada en los dos libros que llevan su nombre. Curiosamente, los dos libros del Antiguo Testamento que llevan su nombre no hablan tanto de él. Claro, el primer libro de Samuel nos propone la figura de Samuel, pero al poco rato empieza ya algo bien interesante, como vamos a ver a continuación, que es la época de la monarquía. En este caso, y en el horizonte geográfico, Samuel aparece antes que Elías. No pasa nada, no es nuestra intención de ninguna manera presentar cronológicamente, dije en el horizonte geográfico, en el horizonte cronológico. No es nuestra intención presentar cronológicamente a las figuras bíblicas que estamos tratando, es una acomodación, vaya, muy amplia, ¿no? Pero sí quería decir en el horizonte cronológico, por si dije geográfico. Samuel, ¿qué significa en primer lugar su nombre? Porque ya vimos que los nombres son importantes, ¿verdad? El nombre Samuel, según algunos, y eso es importante, según algunos diccionarios enciclopédicos muy importantes, el nombre de Samuel significa su nombre es Él, lo cual viene a ser su nombre es Dios, porque una de las formas en las cuales se referían los antiguos a Dios era con esta forma, Él. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia, si alguien sabe otro nombre, no sé de qué iglesia será. Repito, no sé de qué iglesia será. Pero en nuestra iglesia cristiana católica solamente tenemos el nombre de 3 ángeles, ¿verdad? Gabriel, Rafael y Miguel. Si alguien sabe 4, 5 o 6 nombres, no sé de qué iglesia será, pero solamente te conocemos 3 nombres de ángeles. Curiosamente, o bueno, más que curiosamente, pues tiene toda una idea, los 3 tienen en su terminación una referencia a Dios. Gabriel, Miguel, Rafael. Estos nombres se llaman teofóricos, puesto que en ellos mismos está una referencia a Dios. Teofórico significa que lleva a Dios, en el nombre, en este caso, en el nombre. Y, repito, propiamente la partícula, por así llamarle, que hace referencia a Dios es Él. Por eso aquí dice su nombre es Él, no lleva acento, no es Él de pronombre, tampoco es Él de artículo, sino que es EL que hace referencia a Dios, ¿sí? Así como decíamos de Elías, la partícula ya, que hacía referencia a Yahvé, bueno, pues aquí, repito, según los diccionarios,
Samuel significa su nombre es él, o también significa nombre de Dios. En hebreo, por supuesto, esto es en hebreo, nombre se dice Shem. Y debemos saber que, bueno, en hebreo no había vocales y la S y la H están emparentadas, y aquí tenemos Shem en la primera parte. Algunos de hecho así lo pronuncian, Shamuel. Sham es así como que, ahí está la raíz. Yo lo digo así, pero efectivamente en hebreo pues es mucho más claro decirlo, hasta con los mismos signos hebraicos, por supuesto. Sin embargo, son muchos los que dicen que no se explica el nombre de Samuel interpretándolo como su nombre es Dios o su nombre es Él. Hay otra raíz que probablemente la recordemos por una palabra muy conocida en el ambiente bíblico: Shema. Shema Israel, ¿verdad? Decimos Shema Israel. ¿Y qué significa Shema? Significa escucha Israel. Bueno, pues de este verbo, que es escuchar, también podríamos nosotros traducir el nombre de Shamuel, y lo traduciríamos como Dios, la partícula él. Dios escucha, Dios ha escuchado, e incluso en alguna forma un poquito más atrevida podríamos decir quien escucha a Dios. Samuel significa entonces más concretamente Dios escucha, Dios ha escuchado, o también podría ser quien escucha a Dios. Y en este sentido sí tiene bastante validez decir que eso significa el nombre de Samuel, si conocemos evidentemente la historia de Samuel. Vamos a conocer rápidamente esta historia del buen Samuel. En primer lugar, Samuel era hijo de Elcaná y Ana, que por cierto era una mujer estéril. En la Biblia nos vamos a encontrar a muchas mujeres estériles y ancianas, por cierto, también. Sí, efectivamente, la esterilidad y la ancianidad también existían en Israel, eso es innegable, por supuesto. Pero en el ámbito bíblico, cuando se habla de una mujer estéril y anciana, lo que se quiere hacer énfasis es la pronta acción de Dios, ¿sí? No es lo mismo decir, mira, tal mujer concibió por obra de Dios. Bueno, pero ya tenía 10 hijos, uno más, ¿qué más da? Bueno, no es lo mismo decir en la cuestión literaria, mira, tal mujer concibió un hijo por obra de Dios. Oh, y era estéril. Fíjate que nunca había podido, efectivamente. Entonces ahí se ve un poquito ya más la acción de Dios. Por su padre, era originario de la tribu de Efraín. Y fíjense nada más esta hermosa afirmación. Samuel fue el último juez de Israel. Fue profeta, fue vidente, fue jefe de una corporación de profetas y sacerdotes. Samuel tiene una figura, diríamos el día de hoy, tiene un currículum impresionante, una hoja de vida impresionante. Así como, bueno, ¿y este quién es? No, pues mira nada más. Fue el último juez de Israel porque sus hijos, aunque tuvieron, por así decirlo, el cargo de jueces, no fueron reconocidos como tales. Fue profeta, fue vidente, fue jefe de una corporación de profetas y sacerdotes. No, es que Samuel era punto y aparte. Y algunos de ustedes recordarán que su madre, Ana, como dijimos, era estéril. Su madre constantemente iba al templo a pedirle a Dios un hijo. Le iba a pedir al Señor que le pudiese dar un hijo, que la bendijera con un hijo. Y después de mucho tiempo, el Señor la bendijo con un hijo. Pero ella había hecho un voto, como nos menciona aquí nuestra diapositiva. Su madre hizo un voto de que si el Señor le daba un hijo, ella se lo entregaba a su servicio. Y fue a dar al templo de Silo. Cuidado, cuando anunciamos a Samuel y la espiritualidad del templo, no nos referíamos a la espiritualidad del templo de Jerusalén. ¿Por qué no?
Porque si estamos diciendo que Samuel estuvo en el antecedente inmediato de la monarquía, estamos recordando también que el templo fue erigido por Salomón, el tercer rey. Entonces, pues cuando Samuel andaba paseando por acá, pues no había todavía templo de Jerusalén, sino que había un lugar de nombre Silo, y este lugar fue la capital de Israel por un tiempo, y ahí estaba el templo, y entonces allí iban. Pues bueno, Ana, su madre, dijo al Señor: Señor, pues si lo quieres, perdón, si me lo das, si me das un hijo, yo, si tú lo quieres, te lo entrego totalmente. Quedó encinta Ana, tuvo a su hijo Samuel, y Ana lo fue a entregar al sacerdote Elí, como allí intenta conducirnos nuestra imagen de la diapositiva, ¿verdad? Fue puesto a las órdenes del sacerdote Elí. Aquí viene una cuestión muy, muy importante. En aquellos días, dice la Escritura, en aquellos días, la palabra de Dios hacia el pueblo ya no era tan común. Eso es terrible porque uno puede decir, o sea que Dios dejó de comunicarse con su pueblo. Por una parte, así lo dice la Escritura, claro está, así lo dice. Pero también tenemos que aprender a entender esto. En primer lugar, porque muchas veces nosotros decimos: ¿por qué será que Dios no me habla? Y algunos dirán: ah, mira, en tiempos de Samuel Dios tampoco hablaba. Ah, pero tenemos que entender un poquito. No significa que Dios no hable, sino que Dios sigue hablando, pero nuestros corazones están sintonizando otra estación. Imaginemos, voy a inventar por supuesto, que Dios está transmitiendo en el 92.9. No tengo idea de si existe un 92.9 en la radio, ¿verdad? Pero imaginemos que está transmitiendo en el 92.9 y nosotros estamos sintonizando el 69.9. Obviamente no lo vamos a escuchar. Cuando nuestros corazones están fuera de sintonía, no lo vamos a escuchar, jamás lo vamos a escuchar. Alguna vez ha pasado, yo no sé si a ustedes ha pasado, a mí me ha pasado, por supuesto, que estamos esperando a lo mejor un programa en la televisión y estoy ahí bien pendiente del programa, y ya se acerca la hora y no empieza el programa, y uno está así como que ya impaciente, y los comerciales y esto, y no empieza el programa que tú estás queriendo, y de repente alguien te dice: ¿qué esperas? No, pues estoy buscando tal programa. ¿Y por qué no lo ves? Pues es que no empieza, es que es en otro canal. Chin, otro canal. Estamos fuera de sintonía. Más todavía, a lo mejor a algunos de ustedes también le ha pasado que llega uno bien contento a algún lugar. A mí me pasó una vez, por ejemplo, y voy a poner también el ejemplo concreto. En misa de 6 de mi parroquia me invitaron, bueno, me tocaba cantar esa misa, estaba yo ahí esperando que empezara la misa. De hecho, ya estaba empezando la Eucaristía, y veo que llega alguien también de un coro y empieza como a instalarse, pero venía muy agitado y todo, ¿no? Y no es raro, por supuesto, que en ciertas misas, sobre todo cuando hay sacramentos o celebraciones especiales, en el sentido no de la misa, sino de la celebración, por ejemplo, 15 años, 3 años, alguna presentación, etcétera, o sacramentos, como alguna boda, algunos bautismos, confirmación, etcétera, no es raro que inviten a algún coro en particular para cantar. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor lo invitaron a este amigo, a este hermano a cantar, y nadie me avisó. Yo pensé, ¿no? Eh, Estoy en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio. Y ya estando allí entonces, yo dije, pero no veo que haya nada especial, pensé, ¿no? Repito, no me refiero a la Eucaristía, me refiero a la celebración. Dije, no veo nada especial, no veo reclinatorios, no veo ningún arreglo en particular. Entonces llega el muchacho y me dice: es que voy a cantar la misa. Y yo, pues sí, le digo, no me dijeron, pero adelante, ¿no? Y dice: no han llegado, no me acuerdo si me preguntó la quinceañera o los novios, no me acuerdo qué me preguntó, no han llegado. Y yo le digo: es que no creo que haya nada así. Y me dice: ¿qué no es esta la parroquia de María, Madre de la Iglesia? Le digo: híjole, mi hermano, te equivocaste. Le digo, está en Zempoala, es que la iglesia de la parroquia
de Nuestra Señora del Refugio está en Maestros Veracruzanos, esquina Zempoala. Pero la iglesia de María Madre está en la calle Zempoala, pero varias cuadras abajo, ¿no? Entonces le digo, te equivocaste, le digo, tienes que irte para acá y para acá y para acá. Y rápido el muchacho agarró sus cosas y se fue. Dije, si aquí ya llegó tarde, allá ya llegó más tarde. Pobrecito, porque se van a enojar con él seguramente. Estaba fuera de sintonía. Es lo que nos pasa con Dios. No es que Dios no hable, sino que estamos fuera de sintonía con Él. Por eso, cuando en el libro de Samuel se dice que el pueblo o que Dios tenía tiempo que no le dirigía la palabra a su pueblo, no estamos diciendo que hablemos de un Dios que ya perdió la esperanza en nosotros, sino que este Dios está transmitiendo en un canal y nosotros estamos en otro canal diferente. Por eso podemos decir con toda tranquilidad que la maravillosa historia de espiritualidad de Samuel se condensa en el relato de su infancia, un relato muy conocido, donde escucha la voz de Dios, aunque en un primer momento no la reconoce. Ahorita vamos a hablar de esta infancia, o más adelante hablaremos de este relato de cuando Samuel escucha la voz de Dios. Es una cosa impresionante. Pero antes seguimos con esta reseña. Luego de la muerte de Elí, la actividad visionaria de Samuel y su liderazgo carismático le valieron fama y el reconocimiento del pueblo que lo buscaba para consultar a Dios y organizarse socialmente. De hecho, a él fue a quien le dijeron, queremos un rey para organizarnos socialmente. Y dice Samuel, pero si ya tienen un rey que es Dios, ¿qué más quieren? No, pues queremos un rey como las demás naciones. Necedad, necedad pura. Querer ser como el mundo. Imagínense, queremos ser como el mundo. El día de hoy, por ejemplo, el día de hoy se le pide a los dirigentes dentro de la iglesia, se les pide, es que el mundo hace esto, queremos ser como el mundo. No digo nada en particular para no herir susceptibilidades, pero sí, espero tener tiempo para hacer un estudio sobre las cosas que el mundo propone y que muchos de nosotros quisiéramos para nuestra iglesia. Y de repente tiene que venir un Samuel que nos diga, no, 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 no. Ustedes no están llamados a ser como las naciones, como los pueblos, como el mundo. Aunque el mundo haga tal cosa, no significa que la iglesia tenga que adecuarse, adaptarse al mundo. Eso jamás. Le dice Samuel, ustedes no pidan un rey porque ya tienen un rey. Su rey es Dios. Samuel hace un coraje, pero un coraje tremendo. Va a hablar con Dios y le dice al Señor, mira lo que tu pueblo te quiere hacer, quiere irse con otros, quiere no sé qué, quiere un rey que lo gobierne, tú eres el rey. Y Dios le da una lección tremenda a Samuel, pero es una lección que particularmente a mí me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado en cantidad. Para mí, en el sentido de para mí como, porque tengo, por la gracia de Dios, momentos en los cuales soy dirigente, pero para mí también, cuando tengo la gracia de Dios de ser dirigido, ¿sí? Le dice Dios a Samuel, no te preocupes, no te lo hacen a ti, me lo hacen a mí. Entonces, cuando por ejemplo, yo como dirigente encuentro oposición a las cosas que desde Dios se proponen, entonces, para calmarme, porque los ánimos se encienden, para calmarme es, no me lo hacen a mí, se lo hacen a Dios. Pero como dirigido, es lo mismo. Cuando yo me quiero oponer a lo que mis dirigentes me dicen, me tengo que recordar, ¿puedo yo de alguna manera oponerme a lo que él está diciendo? Claro. ¿Puedo yo sabotear lo que está pidiendo el dirigente? Claro. Pero no se lo hago a él, se lo hago a Dios, ¿sí? No lo hago contra la persona, aunque la persona me caiga muy mal, lo hago contra Dios a quien se supone que yo estoy tratando de obedecer. Por último, de Samuel, la tradición, por último en esta reseña, la tradición lo presenta como el último gran personaje antes de la monarquía, lo que comentábamos ya.
síntesis del pasado y quien encaminó a Israel en la realeza al ungir primero a Saúl y luego a David. Hablaremos de esta infancia de Samuel y este momento tan precioso donde Samuel escucha la voz de Dios en nuestra próxima sesión. Digamos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.